feminicidio existe porque las sociedades y sus estados no toman en serio la violencia contra la mujer, contra las niñas y las mujeres adultas. El 13 de agosto va a haber una marcha, ni una menos. Entrevisté a Natalie Guiñez, una de las organizadoras de este colectivo que impulsa la marcha del sábado, y me dijo de que era un basta ya la marcha, un basta ya para el hecho de que los que perpetran la violencia contra la mujer, los que abusan, humillan a niñas y a mujeres adultas, no pueden quedar solamente en casos de sanciones suspendidas. Es un basta ya porque en verdad, al parecer, las mujeres todavía no tenemos control sobre nuestros cuerpos. El programa que nos convoca el día de hoy es ¿qué se está haciendo para detener la violencia contra la mujer? Y antes de entrevistar a nuestros invitados, vamos con un video. A fines del siglo XIX se inició un proceso largo que aún persiste. Las mujeres han luchado siempre para conseguir paridad en todos los ámbitos de la sociedad, cuestionando especialmente la superioridad de género en los hombres. Cada vez ese grito fue más fuerte hasta que lograron sacarlo del ámbito privado y volverlo un tema público. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo, hasta en mi generación, los casos de violencia no es que fueran buenos, pero eran privados, ¿no es cierto? Se arreglaban de manera privada, uno sufría de manera privada, recorrías al hermano, al padre, incluso al abogado si tú quisieras, pero no podías, digamos, llevar. Ahora no, digamos, ahora se ventila y se busca apoyo, ¿no? Se ha convertido en un tema ya político. Para muchos resulta familiar escuchar que el machismo es la principal causa del problema. Ese pensamiento arraigado en nuestra sociedad donde ahora, más inconsciente que consciente, los hombres creen ser superiores a las mujeres. Pero los machistas son los hombres y quienes nos pegan son ellos. No es cuestión de confundirnos, ¿no es cierto? Dejemos eso claro. Lo que sí sucede es que cuando existe estas relaciones de subordinación, digamos, que las mujeres han sido por milenios consideradas menos y sometidos a los hombres, termina uno por pensar que así es el mundo, ¿no es cierto? Y entonces muchas mujeres piensan que eso es triste, que qué triste ser mujer, pero ¿qué se va a hacer? Las mujeres pueden ser cómplices al ocultarla o al pensar que no tienen salida, pero sí es verdad que terminan los subordinados por creer que ellos son subordinados porque son menos, porque tienen menos cualidades y que el que manda lo es porque es de alguna manera superior. Sin embargo, aunque a paso lento, se ha conseguido de alguna manera desnaturalizar el machismo y la diseminación de sus propios derechos en la conciencia femenina. Los grandes cambios en las mujeres han sido, fuera de los derechos, que es algo que se les ha sido dado, la educación. A todo nivel, ¿no? Desde el medio rural hasta el urbano, las mujeres se han ido equiparando en educación. En términos legales, tenemos los mismos derechos. En términos reales, los hombres controlan la propiedad. Si tú ves el mapa político, la mayoría de las posiciones de poder la tienen los hombres. En términos de patrimonio, ellos controlan creo que el 90% del patrimonio. En términos de quiénes son los directores de empresas, quiénes tienen las posiciones de poder, son los hombres. Eso es, digamos, en cada generación ha ido cambiando, pero todavía vivimos en una sociedad donde los hombres tienen la sartén por el mango, ¿no? Pero las mujeres tienen mucho más oportunidades y más información. ¿Qué se está haciendo para detener la violencia contra la mujer? Nos acompaña en el día de hoy la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Patricia Sarmiento, y Rosario López Wong. Ella es funcionaria del Ministerio Público y es coordinadora de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Gracias, Susana, muchas gracias por estar aquí en el programa de Incluir para Crecer. Pero antes sí quisiera hacerles unas preguntas a las dos. Son servidoras públicas, son ciudadanas, son mujeres.
¿Qué sentimiento le genera la realización de la marcha Ni Una Menos? Bueno, nosotras de la Defensoría del Pueblo estamos apoyando la marcha, vamos a participar de manera activa y en realidad para nosotras como trabajadoras, como mujeres, significa un avance, un paso importante en la lucha por reducir los índices de violencia contra la mujer, porque es alguna manera de decirle, ponerle un basta ya, ¿no? Alzar nuestra voz de protesta, enseñarle a las mujeres que el silencio no es la solución, que la solución a la problemática de violencia contra las mujeres es hablarlo, manifestarse y que todos sepan que estamos en contra de ese tipo de violencia contra las mujeres. Rosario, para usted. Bien, en principio como mujer, como ciudadana, respaldar totalmente esta marcha, esta movilización, porque es una movilización ciudadana. En realidad, más que un reclamo a un sector, es hacer una autocrítica y reconocer que todos somos copartícipes y responsables de esta problemática que realmente cuesta la vida, afecta la integridad de tantas mujeres en nuestro país. Como Ministerio Público sentirnos más comprometidos, lógicamente como parte del sistema de justicia, y hacer ver que trabajamos. Hay una labor silenciosa también por parte de la Fiscalía, que no se conoce, pero que día a día lo que pretende es salvar a más mujeres que mueran, es decir, que sean vulneradas, que sean atacadas, que las maten, en realidad en este contexto de violencia. Con sus vidas, y lo que decía, así es. Mi no, tesoro. por supuesto, eso es totalmente inadecuado y no se puede involucrar en este tema. Y lo que comentaba Patricia, decirle a las mujeres, a todas, basta ya, para que denuncien, para que crean en los sistemas, en las instituciones, pero ojo, eso tiene su correlato. Si vamos a empoderar a las mujeres para que denuncien, para que no callen más, también nosotros como instituciones y como Estado tenemos que dar una respuesta efectiva. Porque ¿para qué vamos a decirles sean fuertes? ¿Para qué vamos a decirle ustedes denuncien? Si finalmente eso le puede costar la propia vida. Entonces es un tema bien complejo, pero que todos nosotros asumimos como un reto y como una responsabilidad que ya la sociedad tiene que de una vez afianzar y decir, todos somos responsables de esta situación. Interesante, ¿no? Porque es una indicación de que hay que fortalecer Estado, por más supuesto. Estado, sí, para resolver este problema. Y desde la Defensoría, Patricia, ¿cuáles son las quejas más frecuentes que llegan por denuncias de violencia contra la mujer? Bueno, las quejas son diversas. Llegan quejas contra la Policía Nacional porque no se recibe la denuncia, contra los centros de emergencia mujer porque no hay una atención adecuada. Las quejas se dan a todos los niveles del sistema de justicia, pero nosotros nos enfocamos en analizar estas quejas y evaluar la actuación de cada una de las entidades, ¿no? Hemos hecho estudios sobre cómo se procesan los feminicidios, los casos de violación sexual y hemos emitido recomendaciones al Ministerio Público, al Poder Judicial, porque nuestra intención es contribuir a fortalecer la respuesta del sistema de justicia, ¿no? ¿Dónde encontramos el tema de procesos de denuncia para evitar feminicidios? En el caso de feminicidios. En el caso de feminicidios, lamentablemente nos hemos encontrado que en la mayoría de los casos las mujeres ya habían denunciado ser víctimas de violencia y lamentablemente, como señalaba la doctora López Wong, se encuentran con un sistema de justicia que no les ofrece la respuesta. En este caso, protección. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer va una vez, dos veces. Tenemos un caso donde esa mujer fue 4 veces a la comisaría y terminó siendo asesinada. Es trágico porque se me encoge el corazón. En la primer grito de auxilio, en la primera solicitud de ayuda, ella debió haber sido amparada por el sistema de justicia y no fue así. Terminó siendo asesinada. Pero lo que también reforzamos mucho es el tema de la información. Nosotros ahorita contamos con la nueva ley contra la violencia hacia la mujer, se ha dado el reglamento hace poco y, por ejemplo, uno de los hace una semana recién. Es que, ¿qué es lo que pasaba antes? Una mujer iba a la comisaría, denunciaba, ¿no? Muchas veces le decían, no es la comisaría de tu sector o no puedes denunciar, primero presenta evidencia física. No, ahora una mujer puede denunciar en cualquier comisaría a nivel nacional y no solo eso, sino que cualquier persona que tome conocimiento de los hechos de violencia puede denunciar. Yo como vecina de alguien, si voy a la comisaría de denuncio, el policía no me puede decir, no, tiene que venir la víctima. Él tiene que recibir mi denuncia e investigar en el plazo de 24 horas. Para que el juzgado de familia... ese dato es bien importante. Cualquiera de nosotros, un vecino, una vecina... Cualquiera. En el colegio... Y la obligación es... Por ejemplo, los profesores que sepan de niños y niñas que son víctimas de violencia... Eso es bien importante. Pueden denunciarlo, ¿no? Y la policía tiene la obligación de investigar para que en 72 horas se les dicte la medida de protección adecuada. Ahora, el otro avance es que, por ejemplo, antes iba una mujer o cualquier víctima a denunciar y el policía le decía, te recibo la denuncia, toma la citación, entrégasela al denunciado. Y era de locos, porque en realidad esa mujer iba y le tenía que entregar, y lo que pasaba es que volvía a ser víctima de violencia o la terminaban asesinando, ¿no?
No, ahora no, el reglamento establece específicamente que es responsabilidad de la policía entregar la citación al denunciado y que si no lo hace y le entrega esta denuncia a la persona, a la mujer que denuncia ser víctima de violencia, incurre en responsabilidad. Es decir, así es. el día de hoy, si alguna mujer acude a una comisaría a denunciar violencia y el policía le da, ya dale la citación a tu agresor, ella puede denunciar ese mal policía porque está incurriendo en una De acuerdo. Acá has dicho algo bien importante, Rosario. Patricia habla de que en verdad en los casos de feminicidio lo que se ha visto es que no hubo protección a la víctima. Y sin duda esta unidad de protección a las víctimas y testigos tiene una función. ¿Cuál es esa función? Bien, en principio un dato importante. Durante el año 2015 ingresaron 21.237 personas por casos de violencia familiar en general, pero fíjate. ¿Al Ministerio Público? Al programa de protección a víctimas y testigos en específico. Pero de estas personas, 21.237, 17.300 eran mujeres. Es un dato importante porque nosotros, comunidades de protección y asistencia, tenemos una obligación fundamental. Y es que por disposición del fiscal o del juez que nos dicta una medida de protección a favor de las víctimas, nosotros tenemos la obligación de hacer seguimiento para que esa medida de protección se cumpla. Lo que dice Patricia. ¿Cuántas mujeres han muerto porque les dan un documento al denunciado, al agresor, diciéndole, o mejor dicho a la víctima, para que se lo presente a su agresor, diciéndole, yo estoy protegida? El hombre la mata, el hombre la lesiona, el hombre la agrede en ese momento. Nuestra función es justamente evitar estas circunstancias que incrementen el riesgo de la víctima. ¿En qué momento? Tenemos abogados, ¿En qué momento? A partir de que recibimos una disposición fiscal o del juez de una medida de protección, nosotros con el acompañamiento multidisciplinario, un abogado, asistente social y psicólogo, nos acercamos a la víctima y verificamos, hacemos una evaluación de riesgo. Esa evaluación de riesgo es para señalar si ella tiene que salir efectivamente del domicilio, sacar al agresor del domicilio y lógicamente gestionar todo aquello que sea pertinente para poder cumplir esa medida de protección. Para nosotros una clave del éxito es el seguimiento de la víctima. ¿Ustedes hicieron seguimiento de estos 17.000 casos de mujeres en el 2015? Por supuesto, nuestro trabajo es hacer seguimiento de todas aquellas medidas de protección que dicten los fiscales y los jueces, según la evaluación de riesgo que lógicamente se implemente o se aplique, para que nosotros informemos si está cumpliendo, no se está cumpliendo. Fue una medida de protección policial. Fuimos a la comisaría, el policía dice que no tienen efectivos o una razón por X que hace que la mujer esté en un entorno de riesgo en la cual esa medida de protección que está en un papel realmente no se cumpla. Nuestra función es supervisar que las medidas de protección se cumplan. Ahora, y brindarle toda esta asistencia multidisciplinaria. Yo quiero que lo vea. La gente que está viendo ahorita el programa, yo quiero que vea. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se hace? Descríbenlo. Ya, el programa es este. Lo que tienen que hacer las mujeres es denunciar. En principio, nosotros tenemos que conocer una denuncia por parte de una mujer que acude a la policía, que acude al Poder Judicial, ahora con la ley, o que acude a una fiscalía. Inmediatamente que ingresa una denuncia o el conocimiento de un hecho, que tiene que ser informal, ahora no se exige abogado, es decir, tiene que ser totalmente informal porque las mujeres tienen que tener pleno acceso al sistema de justicia. Inmediatamente entra a tallar acá, ingresa el trabajo del programa. Estos profesionales ubican a la víctima en donde se encuentre, se acercan al domicilio e informan al fiscal o al juez, generalmente están más vinculados con el Ministerio Público porque es parte del Ministerio Público, para decirle cuál es su situación. Está viviendo junto al agresor, su situación económica, social, tiene hijos menores de edad, hay que sacarla de inmediato porque si no el hombre puede estar armado, puede tener un arma de fuego, es decir, ellos estudian en un tiempo rápido, muy pronto todo lo que le ocurre a la víctima. Cuando me dice ellos son el equipo multidisciplinario que trabaja en esta unidad de protección de víctimas. Son conformados por profesionales, abogados, psicólogos y trabajador social. Eso es muy importante de cumplir. Sacan la información, levantan una información. ¿Qué hacen con ella? Inmediatamente intervienen con el fiscal. Si el fiscal tiene que dictar una medida o el juez para emitir una medida de protección, es decir, como te digo, la medida más frecuente es una medida de protección policial o una medida de retiro del agresor o una medida de sacar a la propia víctima con sus hijos menores de edad, porque ahí corre peligro. Lo que ocurre es que tenemos muchas deficiencias aún a nivel estatal. No tenemos todavía locales de refugio temporal, casas en donde llevarlas. Una iniciativa que ha tenido la Fiscalía y que quiero compartir es que nosotros hemos implementado salas de acogida provisionales para las víctimas al interior del Ministerio Público. Y es más, Dios mediante, este año vamos a tener la primera casa de acogida para víctimas acá en Lima. Es una casa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto nuestra función no es asistencialista, pero sí tenemos una obligación como Ministerio Público a cargo de la investigación de que nuestra víctima esté en un lugar digno, un lugar adecuado, con todas las seguridades y garantías para que no le pase nada, mientras que el fiscal realiza los primeros actos de investigación. Claro, porque esa mujer está absolutamente vulnerable. Temerosa, justo en el programa anterior entrevistamos al director del Instituto Nacional de Salud y él nos comentaba, ¿no?, que en la medida que la violencia aumenta en el agresor, la autoestima de la mujer disminuye. Entonces es inversamente proporcional. Entonces la protección es necesaria. De estos 17.000 casos,
¿Cuántos feminicidios evitaron ustedes? Nosotros tenemos Si un arriesgaran porcentaje. un porcentaje. Nosotros tenemos, yo te quiero plantear un tema bien importante y que ha sido parte de la recomendación del informe defensorial 173, justamente la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos implementado con el Observatorio de la Criminalidad de la Fiscalía un sistema de alerta y seguimiento de mujeres potenciales víctimas de feminicidio. El año 2015 fueron 110 mujeres detectadas a nivel nacional. De esas 110 mujeres, un 74% salió de su hogar o salió el agresor de su hogar y se evitó la muerte de ellas. Se decidieron incorporarse a este programa de protección. Nosotros lo que queremos es justamente eso, de que estas mujeres que acuden al sistema de justicia, llámese policía, fiscalía o poder judicial, no vean como una respuesta justamente un mayor incremento del riesgo que ellas atraviesan, porque ojo, Susana, O sea, eso lo usted- sabemos, el momento más crítico para una mujer es aquel en cuando se atreve a denunciar. A veces, como quien dice, las fuerzas o la defensa de las instituciones bajan cuando ella se presenta a denunciar, cuando más bien uno debe estar más a la vanguardia porque es el momento en que el agresor ataca, Ahora- el agresor se venga. Ahora, lo que está diciendo usted es importante, o sea que la unidad funciona. Por supuesto. Sin ninguna Desde duda. el año 2006. A pesar de Sí. que hay recursos. Ese es otro problema. Ya. La Defensoría Yo quería ir por ahí también nos ha hablar otro- analizado, sí, la sí, Defensoría sí. del Pueblo nos ha analizado porque ese trabajo que ellos hacen realmente a nosotros nos respalda mucho. Ellos han verificado nuestro trabajo y lo que recomiendan al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas es que nos dote de los suficientes recursos para poder realizar un seguimiento de estas mujeres. Si no tenemos movilidad, no tenemos celulares, no tenemos GPS, no tenemos el dinero suficiente porque como no hay albergues, Susana, Patricia, tenemos que alquilar departamentos o hospedajes. Entonces, todo eso son recursos. La ley tiene muy buen propósito, pero como sabrán, dice de que tiene cada institución que ver con sus propios recursos sí, eso es lo- internos, eso es lo que a mí me- lo que tienen que implementar. Con los propios recursos del Estado y de la Mira, institución. esta ley dice se la dio ley, claro. en el año 2015, en noviembre, cuando ya todo presupuesto está lógicamente destinado. Entonces, hay que también hacer un mea culpa y una alerta y decir, ojo, el discurso del Estado tiene que patentarse en, lógicamente, suministrar todos En aquellos... recursos financieros. Por supuesto, y Ahora, la debida diligencia también tiene que estar de la mano. Ahora, yo hacía evidentemente. esta pregunta porque en una conferencia de prensa que organizó justamente la Defensoría del Pueblo junto con Demus, presentaron 12 medidas que son necesarias para que efectivamente las mujeres accedan a la justicia en caso de violencia. El tema de recursos económicos es fundamental, entonces. Es prioritario. ¿Qué han o sea, visto ustedes? Nosotros tenemos ¿En claro... qué más, además de esta unidad, han visto? En todos los sistemas, porque en realidad, por ejemplo, nosotros como país hemos contado con un Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer desde el año 2001. Y cuando hemos hecho el análisis de si se han cumplido o no las metas, la mayoría no se ha llegado a cumplir del todo. ¿Por qué? Porque nuevamente, como señalaba la doctora López Wong, lo que pasa es que le dicen, ya, mira, te voy a dar esta serie de deberes y de actividades que tú tienes que realizar para cumplir la meta, pero tú arregla en tu presupuesto con lo que ya tienes, cómo lo acomodas para poder cumplirlas. Entonces la pregunta que Entonces, es ilógico, ¿no? Es ilógico que tú le impongas o le asignes nuevos deberes a un sector sin darle los recursos presupuestarios necesarios, ¿no? Y eso es una recomendación no solo a la Defensoría, es a nivel global. ONU Mujeres tiene un documento sobre el tema de presupuestos sensibles al género y que si no se dota de recursos, no nos vale de nada tener normas, tener planes nacionales, promulgar leyes que vean el tema de feminicidio. ¿Qué fortalezas han encontrado ustedes en la unidad? Ok, la debilidad o una amenaza para el trabajo de la unidad es el tema del presupuesto. Sí. ¿No es cierto? Es uno. Sin embargo, ¿qué fortalezas tiene esta unidad a pesar de esa amenaza? ¿Cuáles La encontraría fortaleza usted? de la unidad es su propio personal, ¿no? Con la doctora hemos tenido una relación muy estrecha, han colaborado en todo momento con la Defensoría del Pueblo, nos brindan todas las facilidades para el tema de acceso a la información y sabemos que tienen las mejores intenciones para trabajar, como ella misma señala, alquilan departamentos porque lamentablemente casas refugio no hay en nuestro país y eso es un Y tema las de los munici- gobiernos locales Así es, de las que no municipalidades. Locales y cumplen. regionales. Regionales que Claro, no cumplen. responsabilidad. Entonces, claro, nosotros apoyamos a la labor que ellos desarrollan y admiramos el empeño que le ponen, pero también somos conscientes de que necesitan un presupuesto adecuado como todas las instituciones que trabajamos el tema de violencia. Sin un presupuesto no podemos hacer nada. Por más recursos que uno tenga para... podemos tener muy buenas intenciones, claro, ¿no? Y pero para sí, destinar lo más que pueda, exactamente. como más o menos sabemos en casa. ¿Qué pasa con el agresor cuando la víctima decide no solamente denunciar, sino acogerse a la protección que ofrece el Ministerio Público, a la unidad de víctimas? Tiene diversas reacciones, pero la que hemos así identificado de primera línea es ser más agresivo.
y amenazarla con más fuerza y con más contundencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar más fortalecidos y no desamparar a la víctima, porque es en ese momento y en esa fase en que la víctima, como quien dice, se desiste, o ya no dice, o dice yo no quise decir eso, o fue un conflicto familiar, o se echa la culpa ella de lo que le pasa. Entonces, para nosotros la clave de un abordaje adecuado es sincerarnos bastante en este tema, en el seguimiento de la víctima. A veces, en contra de su voluntad. Tenemos víctimas, entre comillas, hostiles o renuentes a nuestra intervención, que nos cierran la puerta, que no quieren la intervención y nosotros no podemos estar en la categoría de juzgarlas porque son mujeres que no están empoderadas, son mujeres que han sufrido o están sufriendo de violencia, un ciclo de violencia muy terrible. Es más, los agresores amenazan a las madres de familia con quitarles a sus hijos, que es lo que más quiere lógicamente una mujer. Entonces, todo ese contexto de factores y de elementos, por eso que la ley de buena manera introduce el tema de la violencia económica y patrimonial, porque también es un tema que a la mujer la hace desistirse y la hace arrepentirse. ¿Para qué denuncié? Me va a quitar a mis hijos, me va a botar de la casa, me va a dejar sin nada. A mí me gustaría que hiciera un perfil de la víctima. ¿Es de todas las condiciones sociales? Porque nosotros siempre creemos pues, que la mujer más pobre es la víctima. Ya, perfecto. ¿Cuál es la No, realidad? ese es un mito. No es porque sea de sectores deprimidos económicamente. La violencia familiar está en todos los estratos y aunque nosotros lo sabemos, Susana, tú también por tu labor periodística, en los niveles A y B también hay mucha violencia familiar, que hay que distinguirla del conflicto familiar, que lógicamente es un tema que se puede controlar. Pero la violencia familiar está en altos estratos económicos, la mujer calla. Y es más, aquí entra un elemento, un factor adicional, calla hasta por vergüenza, por un estatus social. Claro, ¿Qué van a decir? Que mi esposo me golpea, me maltrata psicológicamente. No lo dice. Pero el perfil de una víctima, en principio, es una mujer que lamentablemente tiene baja autoestima, que depende emocionalmente es una dependencia muy terrible con el agresor, tanto así que prefiere todo lo que le pasa con el agresor a quedarse sola. Es un tema de educación y hay un tema también que creo que deberíamos nosotros resaltar por el movimiento de mañana. El tema de la tolerancia social. Nosotros estamos en un discurso de basta ya, las mujeres tienen que denunciar, no vamos a tolerar la violencia, pero por ejemplo, el tema de la publicidad. Si la mujer es una cosa o es un objeto de consumo, como cualquier producto que se vende, entonces el hombre que tiene un erróneo concepto de masculinidad, ¿qué hace? Como es un objeto, la usas, la compras, la vendes, la maltratas, la destruyes o te deshaces de ella. Es una cosa. O sea, si tú eres vista o percibida por este concepto erróneo de la sociedad en general, podríamos llamar así como un mea culpa de todos nosotros, tú haces lo que quieras con la mujer, hasta la puedes matar, como es de tu propiedad. ¿Cuáles son una de las circunstancias que se ha identificado? Así es. Cuando la mujer ya no quiere retomar la relación o la quiere finiquitar. El hombre dice, muerta antes que alejada de mí, antes de otro. Sí, porque es su propiedad, es como una cosa. Entonces, el perfil es una mujer totalmente que sufre depresión, que desmotivada, que no se siente apoyada. Yo tengo una inquietud, a ver, Patricia. Decimos, y lo dicen sobre todo quienes defienden directamente los derechos nuestros, que hay que evitar que se revictimice a la víctima, ¿no? Sí. A la mujer, que hay que evitar recordarle los momentos, que explique nuevamente. Cuando ella inicia la denuncia, ¿en qué momento del proceso ocurre más ese problema? ¿En qué momento del proceso se le victimiza y se le revictimiza más? ¿Hay alguno en especial? Bueno, es normalmente durante la investigación, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? O lo que pasaba hasta hace poco. La mujer iba a denunciar y tenía que repetir la historia a la policía, que normalmente se encontraba con un policía que le cuestionaba, bueno, pero tú qué hiciste, por qué saliste esa hora, qué llevabas puesto, que no tienen elementos que no tienen nada que ver con el tema de violencia, pero igual tenía que ella que soportar ese tipo de preguntas, ¿no? Después tenía que pasar por médico legista, donde tenía que volver a narrar la historia. Pericia psicológica tenía que volver a narrar, y digamos Ministerio Público, Poder Judicial, había casos donde hasta se pedía la confrontación entre víctima y agresor. Entonces ya era una cuestión totalmente maltratadora para la víctima porque después de que ya has tenido que contar tu historia 10 veces y de las 10 veces lo más probable es que te hayan cuestionado la conducta, de alguna manera responsabilizándote por el hecho de violencia, finalmente te tienes que terminar enfrentando boca a boca con un agresor cuando sabemos que en estas relaciones de poder la mujer la colocan en un estado de sumisión y frente a un agresor ella lo que va a tener es temor, no va a ser capaz de responder o probablemente no va a poder defenderse, el terror se instala en su cuerpo. Entonces, los casos de Arlet Contreras y de Lady Guillén son los emblemáticos, ¿no? Fue la perita en dulce, fue ya aquí, ya no más. ¿Cuáles diría ustedes cuál fue el error
O sea, ¿qué pasó con el sistema? ¿Ha habido un culpable más que otros, el Poder Judicial finalmente, que fue quien sentenció, o en el proceso se fueron sumando errores? ¿Cuál es su percepción de los casos? ¿Qué me diría? A ver, sobre el tema que estábamos hablando de cuáles son los errores de la revictimización, permíteme un segundo, es el tema de justamente cómo no sabemos o no asumimos como sistema de justicia que esta declaración que tenemos que obtener de la víctima tiene que ser única. Es decir, no pasar por todas estas instancias de suplicio, porque es un suplicio que exacerba aún más el daño emocional o el daño físico que ha sufrido la víctima, y para eso nosotros estamos incorporando la cámara GESEL, o sea, la entrevista única para mujeres adultas víctimas de violencia. Ahora, lo que se está pidiendo justamente en parte de estas 12 medidas es que se incrementen las cámaras GESEL, Exacto, porque lo que se quiere es que estábamos hablando sobre el tema, la pero declaración tiene estamos que ser adecuándonos en el sentido que no vamos a tener declaración cámara GESEL a nivel nacional porque es costoso, pero sí salas de entrevista única, que se puede implementar de una mejor manera. El tema de estos dos casos, yo, la verdad, como funcionaria, como se encuentran en trámite, no te puedo dar una opinión jurídica ni legal, pero sí una opinión en general como ciudadana. El tema de la debida diligencia y que nosotros como operadores de justicia dejemos nuestros estereotipos es muy importante, y el sesgo que tenemos, los mitos que tenemos como operadores del sistema. ¿Por qué? Porque descontextualizamos el hecho con todo este antecedente de violencia que puede haber sufrido la mujer, punto 1. Y punto 2, algo que es atribuible a nosotros y tenemos también que reconocerlo, son dos aspectos. Tenemos una orientación a justificar al agresor, como también lo hacen algunos medios de comunicación, porque también somos parte de la sociedad. Y el otro tema es que más bien hay un descrédito a priori de lo que dice la víctima. Más bien se está tratando de descartar toda aquella situación en la cual ponga en tela de juicio lo que dice la víctima. Test de credibilidad, test de veracidad del testimonio de la víctima, si justamente la víctima sea la que debemos de reforzar y darle todo ese apoyo para que ella dé su declaración. Entonces, esos dos aspectos opuestos, de más bien justificar al agresor y no creerle a la víctima, o como dices tú, que habrás hecho, ya vas a regresar con tu marido, amístate mejor, eso está jugando en contra. La policía, felizmente, ha asumido esto también como un reto, de incorporar en su currícula esa perspectiva de género y no desechar. Mira, en esos casos, y discúlpame lo coloquial, es mejor pecar por exceso y no por defecto. ¿Le parece No bien podemos esta perder. propuesta, por ejemplo, de que se considere a la hora de evaluar a los magistrados que estén formados efectivamente Excelente, con enfoque de género? por supuesto. Es más, debería ser como en la meritocracia que tenemos los magistrados, el enfoque de género, la perspectiva y las resoluciones fiscales y judiciales para ver si han incorporado estos criterios técnicos y sobre todo este enfoque humano. Los magistrados ¿Y tenemos que evaluación? tener un enfoque humanitario y no estar desprovistos de que nuestras decisiones, ojo, tienen impacto en la sociedad. De acuerdo. Y en el caso de la Defensoría, ¿qué piensan ustedes? Nosotros, bueno, saludamos, hemos hecho recomendaciones en ese sentido de la capacitación que es necesaria y por eso, a raíz de todo este tema de la marcha, de las recomendaciones que hemos hecho, ayer ha salido una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial donde se establece el tema de la capacitación, un plan de capacitación para jueces y juezas en el tema de género. Ahora, nuevamente, esperemos que no queden buenas intenciones, sino que realmente se implemente, ¿no? Y no solo capacitación, sino sensibilización en el tema de género, porque mientras el discurso de los funcionarios y funcionarias del sistema de justicia no cambie, la situación no va a cambiar. Bueno, es que los discursos tienen que ver con creencias y prácticas. Exactamente, Si y tu lamentablemente creencia no cambia, sí. tu práctica no va a cambiar. Y lamentablemente las sentencias en estos dos casos, el mensaje que le mandan a las mujeres es mejor no denuncies porque, mira, en realidad el sistema de justicia no va a responder de acuerdo a la gravedad. Y eso es lo que queremos revertir. Se quiere revertir con la marcha, se quiere revertir desde la Defensoría del Pueblo, que las mujeres no tomen estas sentencias lamentables como un precedente, sino que se enfrenten a ellas y sigan denunciando los hechos de violencia. ¿Recomienda entonces a las mujeres que acudan a la Unidad de Protección de Víctimas y Sí, Testigos? claro que sí, que denuncien a la policía, que tengan confianza en el sistema, que tengan confianza en los medios, que también nos ayudan tanto a conocer situaciones de oficio, como le llamamos nosotros, pero que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos, y de hecho lo estamos haciendo, para que ellas tengan una respuesta efectiva y para que crean que no están, para que sepan que no están solas, porque si van a denunciar y no hay nadie que la apoya, en realidad ese mensaje de que denuncien y la van a matar, para nosotros sería totalmente crítico, cuestionable, y sobre todo como seres humanos, porque los funcionarios somos seres humanos, definitivamente sería algo terrible para nuestra vida también. Y para cerrar con también, ya falta poco tiempo, me da una pena, Dios mío, el tiempo se avanza rapidísimo. ¿Ustedes qué recomendarían al Poder Judicial? ¿Hay un pendiente con el Poder Judicial?
Con el Poder Judicial Bueno. está el pendiente de la capacitación, el pendiente Más que de- pendientes, hay varios, pero... Hay varios. ¿Cuál diría usted hay que es el pendientes en realidad realidad el que ya no todos puede ser los- más, con con todo todos lo los que está pasando? sectores? En realidad, lo que nosotros queremos ahora es que el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, capacite a sus funcionarios en el tema de género, que todas las instancias involucradas en cumplir con el Plan Nacional contra la Violencia de Género cumplan con sus actividades, que el Ministerio de Economía dote del presupuesto necesario, que no se queden en que voy a tratar de hacer actividades como para tapar mi responsabilidad. No es así. En realidad se necesita un compromiso de todos los sectores para poder terminar con eso, ¿no? Y bueno, en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, nuestra función es supervisar a las otras Entidades del instituciones Estado, públicas, claro. y para ello contamos con oficinas a nivel nacional. Contamos con una línea gratuita que es el 0800 15 170, contamos con presencia en redes, y a cualquier mujer, cualquier persona que haya acudido a alguna comisaría, a alguna instancia del Estado, cualquier mujer que haya acudido a una instancia del Estado, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía, y sienta que no ha sido atendida, que acuda a la Defensoría del Pueblo, que presente su queja para nosotros hacer seguimiento y lograr que se cumpla con sus deberes, ¿no? Entonces sí se están haciendo cosas en el Estado, sin duda son insuficientes para tremendo problema que no se resuelve. Y es verdad, con la inquietud que se plantea al inicio del programa, no se está tomando en serio la violencia contra la mujer, por eso los feminicidios. Nos sumamos entonces a la marcha del día del 13 de agosto, mañana sábado, ni una menos, ni una muerte más. Hasta la próxima. Gracias. ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ustedes.